Hola, estudiantes del curso de Métodos para Gestión de Conflictos. Hoy vamos a hablar de un concepto muy importante nacido en las ciencias sociales, pero que tiene aportaciones y abordajes de todas las áreas del conocimiento y repercusiones en la vida de todas las personas: el conflicto. Nuestro abordaje lo haremos a partir de los conceptos expresados por un importante número de científicos sociales y de pensadores: Louis Coser, Ralph Dahrendorf, Julian Freund, Mark Howard Ross, así como de los aportes del investigador Luis Oro Tapias. Imagina la política y la vida en sociedad como un lienzo en blanco. El conflicto son los colores y formas que le dan vida. Es el choque de ideas y deseos diferentes, el motor que mueve la sociedad. Sin conflicto, todo sería plano y aburrido. No es solo pelea o guerra, el conflicto es natural y necesario. Como la masa de una escultura, el conflicto nos permite moldear la sociedad, nos obliga a dialogar, negociar y buscar soluciones creativas. Está en todas partes, desde grandes debates hasta pequeñas decisiones cotidianas. Entender el conflicto es el primer paso para entender a los grupos, a la sociedad, a la política, a la justicia. Cada desacuerdo, esto es cada conflicto, es una oportunidad para construir algo mejor. Manos a la obra. Vamos tras las huellas que nos llevará desde diversas miradas a entender y comprender los conflictos. Viajemos en el tiempo para ver cómo ha cambiado la idea del conflicto. Para los griegos, los únicos conflictos aceptados eran los que ocurrían entre civilizaciones y grupos distantes, a los que usualmente les llamaban bárbaros. Pero los conflictos internos los veían como algo en esencia negativos. Una enfermedad que amenazaba la armonía de la polis. Se buscaba la unidad y el orden, evitando cualquier diferencia. Con el advenimiento del cristianismo y en virtud de la promulgación del amor al prójimo, el conflicto se vio como pecado, una mancha en el ideal de la paz divina. La no aceptación de las normas impuestas se asociaba con desorden y fragmentación, y esta división era algo que había que evitar. Se buscaba la unidad total, suprimiendo cualquier diferencia. Esto dificultó, por un lado, el que la ciencia se acercara a estudiar con propiedad el tema de los conflictos, y por el otro, el plano desarrollo de la política democrática, que necesita debate y negociación. Pero paulatinamente esto fue cambiando. Pensadores como Maquiavelo vieron que el conflicto podía generar leyes más justas. Descubrieron que mezclar ideas opuestas podía crear algo nuevo y valioso. El conflicto dejó de ser solo un problema y se vio como una fuerza creativa. Permitió dar voz a los que no la tenían y forzó a las sociedades a ser más inclusivas. Desde estas miradas se aprendió a canalizar el conflicto, no a eliminarlo. Así, el desacuerdo se convirtió en una herramienta para construir una sociedad mejor. El conflicto pasó de villano a motor de cambio. Con el tiempo, incluso dentro del cristianismo, se entendió que la paz no es ausencia de conflicto, sino saber resolverlo. Aprendimos que usar todos los colores, no solo el blanco, puede crear una obra más rica. La política dejó de ser un mal necesario y se reconoció como el arte de gestionar diferencias. El conflicto ya no era solo pecado, sino oportunidad de construir juntos. Así, la política se transformó en un espacio legítimo para conversar sobre nuestras diferencias. En tiempos modernos, nuevos pensadores nos dieron herramientas para entender el conflicto. Louis Coser mostró que el conflicto puede unir a la sociedad, como válvulas de escape que evitan explosiones. Ralph Dahrendorf explicó que el conflicto surge de la estructura social. Siempre hay tensiones entre quienes tienen poder y quienes no. El conflicto impulsa el cambio y la redistribución del poder. Mark Howard Ross nos enseñó que muchos conflictos nacen de la cultura y la identidad, y no solo del poder o el dinero. Es precisamente la cultura quien los define, los moldea y regulan su resolución. Resolverlos requiere entender los valores, la idiosincrasia y las pautas compartidas en una sociedad. Julian Freund recordó que la política existe porque existen adversarios,
No se trata de odiar, sino de reconocer al otro como rival legítimo. El conflicto es el alma de la política. Sin él, solo habría administración, no debate. Estos arquitectos nos enseñaron a ver el conflicto como parte vital de la vida social. La política es el arte de gestionar esa tensión. Sin conflicto, no hay política. Freud también nos dice que no todos los conflictos son iguales. Existen conflictos polémicos, cuya distinción fundamental es buscar la destrucción del adversario. Es destructivo y peligroso. Y la violencia, desde sus diversas manifestaciones, encarna toda su gestión. El conflicto agonal, en cambio, se puede entender como una competencia. El otro se percibe como un adversario, no como un enemigo. Esto lleva a que las partes compitan bajo reglas aceptadas. De aquí se desprende que la democracia debe ser siempre agonal, una lucha civilizada. También es importante distinguir los conceptos de conflicto social y político. El social es la tensión latente o manifiesta que existe cuando hay intereses opuestos entre dos personas o grupos, y ambos quieren satisfacerlos. También hay conflicto social, cuando hay intereses comunes entre personas, pero no es posible que ambos accedan a ellos. El conflicto político surge cuando estos intereses encarnan asuntos públicos y temas relacionados con la organización de la vida en sociedad, incluyendo asuntos de poder, Estado, instituciones públicas. Las tensiones resultantes de este tipo de conflictos se organizan en grandes grupos y buscan soluciones de naturaleza públicas. Así, los problemas particulares se convierten en asuntos de interés general. De lo expuesto, quiero señalar una conclusión importante. Entender lo que es un conflicto en todas sus acepciones nos ayuda a ver el conflicto como oportunidad, no como amenaza. El conflicto bien gestionado hace la sociedad más justa y dinámica.